Munian, quien nos dice que la psicomotricidad es una disciplina educativa y terapéutica, concebida como diálogo que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento en la acción cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente corporal con el fin de contribuir a su desarrollo integral. Aquí nos habla de tres términos, ¿no? De la educativa, reeducativa y terapéutica, o ámbitos de atención psicomotriz. Bueno, en este sentido podemos decir que el profesional en psicomotricidad pues se ocupa mediante los recursos específicos derivados de su misma formación, de abordar a la persona, cualquiera que sea su edad, desde la mediación corporal y el movimiento. En otras palabras, las intervenciones que vamos a realizar van a ser a cualquier edad. Hablamos de psicomotricidad generalmente del niño, pero se habla también de la adolescencia, del adulto, la gerontopsicomotricidad. Entonces, prácticamente engloba todo el quehacer de la vida de la persona, porque el movimiento y el cuerpo vamos a ir trabajándolo por el resto de nuestros días, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos este tipo de abordaje que va a dar la psicomotricidad, en otras palabras, las competencias de la psicomotricidad. Pero antes de ello vamos a mencionar dos cosas. Las bases epistemológicas de la psicomotricidad se dan en dos ciencias grandes, precisamente salud y educación. En ambos casos se van a dar diagnóstico psicomotor, se va a trabajar en el área de prevención, también en el área educativa, como parte ya del desarrollo del niño, o como parte terapéutica, trabajando la parte reeducativa de los trastornos psicomotores, o también como cambios psicomotores que se van a requerir en el proceso del desarrollo del niño. Además, dentro de las competencias de la psicomotricidad, ya llegando a ser una ciencia, nos dice que debemos trabajar también en el área investigativa y también el otro ámbito sería la docencia. Bueno, a partir de estas competencias psicomotrices, entendemos también el área de trabajo del psicomotor y comprende tres niveles propiamente de atención. Uno, los talleres de atención primaria de salud. En esto precisamente para el área preventiva, ¿no? Luego vienen los equipos que ocupan la educación, para que también profilaxis a nivel de asistencia ya en los pacientes de 0 a 12 años y adolescentes que ya pasan con algunos trastornos o alteraciones psicomotrices. El psicomotricista debe integrar equipos multidisciplinarios, ¿no? En este caso están médicos, neurólogos, pediatras, enfermeras, psicopedagogos, psicólogos principalmente, ¿no? Bueno, para entender esta área de trabajo, el que mejor definición ha realizado en cuanto al desarrollo motor del niño es Gallagher, ¿no? ¿Qué dice él? Que tenemos una fase de movimientos reflejos que se dan en los niños en los primeros meses de vida, en el que el movimiento tiene un estadio de captación de información y va a empezar el procesamiento. Entre el primero y segundo año de vida, las fases de movimiento van a ser rudimentarios y hay un estado de precontrol en el movimiento. De 4 a 5 años, la fase de habilidades motrices básicas. Básicas decimos porque esta es una etapa en la que este estado inicial de 2 a 3 años y el estadio elemental y el estadio maduro prácticamente está permitiendo la maduración del proceso de desarrollo motriz. Sin embargo, a partir de los 7 años hablamos de las fases de habilidades motrices específicas, ya en un estado transicional, para llegar a los 14 años o más a un estado especializado ya del movimiento, que vamos a ir detallando más adelante. Entonces, en base a estas fases del desarrollo motor, vamos a entender que los ámbitos de la psicomotricidad son 4. Primero,
el ámbito sanitario o de salud, que generalmente se encarga el fisioterapeuta, ¿ya? El ámbito educativo. En primer lugar está el maestro de educación física, que está cerca del estudiante, pero también en esta área podemos ver las especialidades de psicopedagogía y psicología desde la perspectiva educativa propiamente. Tenemos también el ámbito social. En el ámbito social trabajamos con el terapeuta ocupacional, el logoterapeuta, y también puede estar ahí, dependiendo del área, el psicólogo y psicopedagogo. Y el estimulador temprano como el ámbito preventivo propiamente, ¿ya? Ahora, ¿quiénes trabajan en el ámbito el ámbito estimulado o preventivo? Precisamente todos estos profesionales que hemos destacado van a dedicarse a esta área, ¿verdad? Y creo que lo más importante es prevenir que hacer terapia, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Ahora, hablando de psicomotricidad, ¿en quién vamos a trabajar? ¿No? Hablamos del desarrollo del niño precisamente en una persona, en un cuerpo. Este cuerpo lo vamos a separar en tres áreas. Un cuerpo que se conoce, un cuerpo que siente y un cuerpo relacional. Entonces, si decimos el cuerpo que se conoce, se va a referir precisamente a los aspectos de elaboración, de representación, de control cognitivos y de movimiento, ¿ya? ¿Y cómo se va a manifestar estos aspectos? Con el control corporal, por ejemplo, la imagen corporal, el esquema corporal. Estos tres aspectos llevan a la identidad de la persona. ¿Usted cómo diferencia, por ejemplo, qué niño, cómo camina un niño? Tiene una característica. Si ponemos a 5 niños, diríamos, cada uno tiene una característica especial. Unos tienen buen equilibrio, otros no tienen buen equilibrio. En esta imagen, por ejemplo, están haciendo pisadas los niños. Cómo piensan para alcanzar cada pisada en una plantilla, ¿verdad? Entonces, todo esto va a manifestar el control corporal y la imagen que el niño tenga de sí mismo. Además, tenemos la identidad, la estructuración temporal y las prácticas que realiza. O sea, cuanto más realice el niño, más experiencia va a tener. A partir de este conocimiento viene la creatividad. En un inicio será la indicación y luego será creativo. Con toda esta práctica motriz va a llegar el niño a un aprendizaje perceptivo motor. Lo que ve, lo que siente, quiere tocarlo, por lo tanto puede expresarlo con la grafomotricidad. También vamos a hablar ahora del cuerpo que se relaciona. ¿Cómo nos comunicamos con el cuerpo y el movimiento? Primero, el diálogo tónico. ¿Cómo es nuestro tono muscular referente a las acciones que realizamos? Nuestra comunicación. En la anterior sesión hablamos, por ejemplo, del lenguaje, de la comunicación del niño gestual, preverbal y verbal. Pero esta comunicación, por más que sea gestual, podemos decir no, podemos decir sí, me agrada, depende del gesto que realizamos, como en la imagen que estamos viendo, ¿no? Un gesto puede decir tantas cosas dependiendo de en qué momento, en qué circunstancia está de la vida. Entonces, como vemos en esta lista, existen muchas características: agresividad, liderazgo, respeto a las normas, conflicto, cooperación, competición, construcción, destrucción, cómo se relaciona en el juego con los objetos y también con las otras personas. Entonces, miren, tenemos un cuerpo que se relaciona consigo mismo, con los demás y con los objetos. Y luego tenemos el último, que sería el cuerpo que siente. Esto tiene que ver con los aspectos también emocionales y afectivos, obviamente relacionados al movimiento. Entonces, este cuerpo que siente, ¿cómo se satisface con las acciones que realiza? ¿Cómo es? ¿Tiene placer? ¿Tiene seguridad? ¿Tiene miedo? ¿Es frustrado? ¿Acepta o rechaza? ¿Tiene angustia o se inhibe, se bloquea? O finalmente tiene muchas fantasías en relación a las actividades que realiza. Entonces, miren, ese cuerpo que siente expresa emotivamente
las características. Ahora, estas listas que hemos empleado, en algunas, como verán, se repiten probablemente y otras tal vez faltan. Entonces, se puede hacer una lista más grande. Sin embargo, entender que el cuerpo que se conoce, el cuerpo que siente y se relaciona, es con ese cuerpo con el que vamos a trabajar y de esta manera. Bien, ese cuerpo entonces que nosotros estamos entendiendo es el sistema psicomotor humano. Algunos autores hablan como sistema psicomotor, otros como ejes psicomotrices, otros como bases, otros como conductas psicomotrices, que van a tener una base principal en la práctica, o también llamamos nosotros la coordinación, ya sea fina o global, ¿sí? Ambas van a ir de la mano, pero como vemos, estas prácticas psicomotrices finas y gruesas tienen que ver con la somatognosia. ¿Qué es esto? Es precisamente reconocer y tener conciencia sin ni siquiera estar en la misma acción del objeto o de la actividad que se está realizando. Entonces, cuando nuestro cuerpo reconoce, significa que podemos trabajar la motricidad fina y la práctica global. Pero para esto también necesitamos de estos otros elementos, como es la estructuración espacio-temporal, la lateralización, el equilibrio y la tonicidad, que este cuerpo tiene que ir desarrollando para manifestarlo en la somatognosia, ¿sí? Entonces, este sistema psicomotor o bases de la psicomotricidad, vamos a desarrollarlo paso a paso y vamos a iniciar por la coordinación. Ustedes tenían una tarea relacionada a las conductas motrices de base, ¿sí? En esta tarea, ustedes han desarrollado precisamente qué era la coordinación gruesa, la coordinación fina. Aquí tenemos una definición de la coordinación gruesa, ¿no? Que nos dice que se refiere a la organización de las sinergias musculares. De repente esto para los fisioterapeutas es muy conocido, ¿no? Las sinergias musculares, que significa que todos los músculos que están alrededor van a trabajar para realizar un movimiento, puesto que nuestro cuerpo se mueve gracias a la acción muscular. Aquí tenemos una imagen de la flexión de codo, por ejemplo. El músculo que hace la acción de flexión es el bíceps, ¿verdad? Ese es el músculo agonista. Ahora, el músculo que regula este movimiento es el contrario, o sea, el antagonista. En este caso estaríamos hablando del tríceps. Luego, junto con el agonista, también ayuda el otro músculo que sería el sinergista, y los músculos del hombro nos permitirían realizar una estabilización para mantener la flexión de codo. Entonces, la acción de estos 4 grupos musculares permiten la regulación, la coordinación, la fineza de cada movimiento que se realiza. Bueno, no solo es en la flexión. En cada acción que se realiza hay un músculo agonista principalmente y está rodeado de 4 músculos de 4 funciones musculares, como es un antagonista, sinergista y estabilizador. Entonces, para entender esto de la coordinación, debemos decir que los ejercicios globales mejoran los mandos nerviosos y el afinamiento de las sensaciones y percepciones. Cuando se hizo la tarea del desarrollo del niño, decíamos, no, el niño logra la marcha, el niño salta, el niño corre. Esos son ejercicios globales. Si el niño gira, se voltea, gatea, etc. Eso va a mejorar los mandos nerviosos o va a provocar conexiones interneurales que permitan mejor manejo del movimiento, ¿ya? Además, como dice, afinan las sensaciones. Cuanto mejor se mueve, más fino es el movimiento y además más cuidado tiene con los contactos. Por eso aquí dice, los ejercicios de coordinación dinámica son un medio para educar los automatismos. Ahora, miren, estamos hablando de mandos nerviosos, afinamiento de sensaciones y automatismos. ¿Qué significa esto? Cada acción que realizamos tenemos que aprender.
Y para aprender debe haber sinapsis, ¿sí? Las sinapsis deben ser funcionales. Hasta ahí se entiende esto. Pero para cada acción que se aprende debemos pensarlo, meditar y hacer la interconexión. Entonces, a medida que se va repitiendo una acción, esta acción se interioriza en uno mismo hasta lograr un automatismo. Por ejemplo, la escritura. Cuando ustedes iniciaron la escuela, en primero de primaria tenían su lápiz y ahí la maestra decía, hagan un círculo, es la letra A. Y era A. ¿Cómo se hace la A? Entonces había que pensar en la letra A. Y entonces sus primeros dictados de la maestra eran sílabas o a veces palabras cortas en las que tenía que incluir la letra A o una consonante más. Hoy día todos escriben y no tienen que pensar para escribir cómo es la imagen de la letra A. Eso es un automatismo. Entonces hay muchas acciones que realizamos automáticamente. La marcha, por ejemplo. El niño en su primer año tiene que pensar para cada paso que da. En cambio, el adulto ya no piensa, a no ser que tenga una lesión en el pie y sí tiene que pensar para cada y hacer conciencia de cada paso que da. Entonces, cuando decimos es un medio para educar los automatismos, precisamente la práctica de los ejercicios va a permitir los automatismos. Para que esta coordinación sea aceptable, debemos tomar en cuenta la actividad del niño. El niño tiene una naturaleza innata de ser activo. No hay niño pasivo, ¿no? La mayoría de los niños son activos. Entonces, esa es una naturaleza. Por otro lado, necesitamos que el niño, dentro de esa naturaleza activa, tenga control del propio cuerpo. Y para este control del propio cuerpo necesita tener actividades motrices. Es cierto que hoy día muchos medios de comunicación, muchas pantallas de visualización de datos, como son computadoras, celulares, tablets, evitan actividades motrices, excepto visuales y tal vez un movimiento de los dedos. Y no llegan al movimiento grueso que más adelante puede repercutir en el control del propio cuerpo. También la coordinación vamos a entender como un ejercicio neuromuscular en vista de que dijimos que son sinergias musculares, por lo tanto tiene relación, o sea, de origen nervioso y muscular obviamente. ¿Para qué? Para que esto sea un medio también educativo. O sea, la cantidad de trabajo que se le da al niño va a ser una marca o un récord. Cualquier actividad deportiva, por ejemplo, para tener un récord necesita hacer muchas prácticas, muchas repeticiones a la vez. Por otro lado, la cantidad de trabajo va a permitir tener una calidad del ejercicio bien marcado y esta calidad de ejercicio se va a manifestar en la precisión del ejercicio y en la maestría en la ejecución. Estas actividades entonces marcadas por la coordinación van a permitir la precisión de cada movimiento. Y entonces esto va a tener sus bases también. Como estamos hablando del área neuromotriz, tiene sus bases. ¿Por qué? Porque tiene sus bases en los factores neurofisiológicos. La soltura, la torpeza, el hipercontrol, la regularidad. O sea, si no hay control neurológico, la soltura puede ser imposible, por ejemplo, ¿no? Los factores emocionales también van a ser parte de la ejecución motriz, porque uno, cuando está cómodo, cuando tiene placer, la musculatura se manifiesta relativamente con un bajo tono, más relajado. Sin embargo, cuando hay ansiedad, cuando hay nerviosismo, esta musculatura se va a manifestar tal vez con rigidez, con impulsividad, tal vez con un aumento de tono. También los factores de coordinación y disociación, o sea, nos va a indicar la edad motriz. Vamos a entender con esto en una evaluación seguramente en el siguiente módulo, cuando lleven las evaluaciones motrices, van a entender que los factores de coordinación se pueden medir para ver qué grado de maduración tiene el niño,
cómo está consiguiendo sus bases motrices, ya que esto va a repercutir también en su personalidad. Entonces, los factores de coordinación emocionales y neurofisiológicos van a manifestarse en una ejecución motriz desarrollada. Junto con la coordinación, que hemos dado bastante énfasis a la coordinación gruesa, vamos a hablar de la motricidad fina. La anterior clase también hemos hablado cómo era el desarrollo de la motricidad fina, pero para nosotros la motricidad fina generalmente se va a manifestar en pinza fina y nosotros con esta pinza fina vamos a trabajar el enhebrado de perlas, el traslado de granos y como máxima expresión va a ser la escritura. Ahora, ¿qué es la motricidad fina? Es la síntesis de las facultades neuromotrices y desarrollo cognitivo. Entonces, mire, cuando hablamos de desarrollo de la coordinación gruesa, estábamos hablando de un desarrollo neuromuscular propiamente. Aquí estamos agregando además un desarrollo cognitivo. No puede manifestarse una motricidad fina sin desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con las manos siempre tenemos un objetivo de acción. Entonces, ese objetivo de acción requiere pensamientos cognitivos. ¿Qué factores intervienen en la motricidad fina? Una precisión ligada al equilibrio general e interdependencia muscular. Para la motricidad fina es imprescindible también la otra conducta que es el equilibrio, que vamos a hablar enseguida. Repetir el gesto sin pérdida de precisión. Agarrar un bolígrafo es fácil, pero hacer cada trazo requiere gestos importantes, ¿no? O movimientos precisos. También para tener la motricidad fina requerimos una independencia de derecha e izquierda. Cuando esta independencia no se da, se manifiesta, por ejemplo, con las sincinesias en los primeros años de aprendizaje. Más adelante van a desaparecer. También la adaptación al esfuerzo muscular. Algunas personas, algunos niños tienen, por ejemplo, un alto tono muscular. Cuando agarran un lápiz, no pueden escribir porque inmediatamente se rompe la punta apenas tocan el papel. O por el contrario, ese esfuerzo muscular es tan suave que tampoco alcanza a hacer notoria la escritura. Por eso, la adaptación al esfuerzo muscular. Eso no significa que tenga uno más o menos fuerza, sino tenga el equilibrio y la precisión necesaria para hacer el trazo. Y la adaptación sensorio-motriz e ideomotriz. ¿Por qué ponemos sensorio-motriz? Porque lo que sientes, lo que expresas, puedes manifestarlo motrizmente. Y la idea, qué mejor leer aquello que no podías decirlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos factores que intervienen en la motricidad fina como parte de la coordinación y también de la coordinación que es muy importante para nosotros. Una actividad sumamente importante dentro de la coordinación motriz, algunos llamamos coordinación visomotriz. Esta actividad muy importante es la de lanzar y recibir. Todos hemos jugado tal vez con los niños con una pelota, ¿no? Toma, te doy y recibo. Pero esta acción de lanzar y recibir, por ejemplo, tiene un fondo psicomotriz muy, muy grande. Los ejercicios de recepción, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Adaptamos sensorialmente porque tenemos que al recibir calcular el tiempo, el espacio y la fuerza que vamos a emplear para agarrar exclusivamente esta pelota. Para eso necesitamos también tener claras las coordinaciones sensacionales, visuales, táctiles y las kinestésicas. ¿Cómo me voy a mover? Verán ustedes cuando los niños son pequeños, les lanzamos la pelota, toma, agarra, les decimos, y ellos extienden sus brazos y lo ponen como para recibir la pelota y como que si la pelota al llegar tendría que encajar en sus manos y normalmente se les cae porque falta la precisión que tengan ellos al recibir. Por eso la coordinación del tiempo de reacción a ese proceso. Fíjense solamente el de recibir una pelota.
Y al lanzar, ¿cómo lanzar para que llegue exclusivamente a la altura donde está la otra persona? Adaptación al esfuerzo muscular, la idea motriz que tiene de decir, quiero que esta pelota llegue hasta allá y luego ayudar con la fuerza, precisamente es un ámbito muy desarrollado que la práctica va a ir haciendo que el niño pues se vuelva experto, ¿no? Entonces la coordinación visomanual, perfeccionamiento de la coordinación gruesa y además va a controlar la precisión. Normalmente se trabaja de lo simple a lo complejo, ¿no? Entonces ahí vamos entendiendo cómo va a ser este proceso de coordinación. Ahora bien, si hay alguna pregunta, me gustaría que no puedan hacerlo en cuanto quieran, ¿no? Pueden levantar la mano. Estoy aquí a disposición. Si necesitan entender o aclaración, levanten la mano, preguntan y vamos a ir continuando. Eh, Ahora, si desean también por el WhatsApp, podrían ir mandando sus preguntas a medida que vamos desarrollando la clase y vamos a ir respondiendo. Bueno, continuamos entonces. Hablar del equilibrio. El equilibrio no solo es pararse en un pie y ya tiene equilibrio. El equilibrio es una precisión propia que hace el organismo a partir de la regulación tónica que existe en todos los músculos. Este equilibrio, así como la coordinación, va a tener un fondo tónico y va a tener mucha relación con las emociones que se dan. Todos saben cómo reacciona cada uno cuando tiene momentos muy agradables o de alto nivel adrenalínico, por ejemplo, o cuando su equipo de fútbol en los varones está ganando. Sus reacciones pueden ser algunos tan pasivos, otros un grito grande, otros un movimiento, y si mete el gol se paran, se lanzan y no se fijan en decir, oye, estoy haciendo un buen movimiento, estoy haciendo malo, simplemente es equilibrio. Equilibrio se manifiesta con las reacciones anímicas de placer, también con las reacciones anímicas de malestar, de disconformidad, de ira. Entonces, tiene que ver con un estado anímico y obviamente el psiquismo va de la mano con el equilibrio. Entonces, cuando se habla de personalidad, por ejemplo, el equilibrio como conducta motriz es la base para este desarrollo. Habrán notado ustedes algunos niños, por ejemplo, cuando no están en la edad suficiente y le dan los bloques para que vaya armando las torres y no encaja un bloque, el niño empieza a desesperarse, a entrar en ansiedad, ¿no? Pero cuando el niño mantiene buen equilibrio, tranquilamente encaja los bloques, pues se nota que hay un desarrollo de equilibrio. Es una etapa sumamente importante dentro del desarrollo. El equilibrio parte de una actividad perceptiva. El niño se mantiene por periodos intermitentes hasta alcanzar la estabilidad y estructurar el equilibrio. O sea, tener equilibrio no es, como les decía, solamente caminar sobre una cuerda, sino es una práctica motriz en diferentes momentos de la vida que van a mantener y estructurar esta base psicomotriz, ¿no? De mantener la cabeza desde el control cefálico, desde el giro, desde el gateo. Por ejemplo, en los niños que son hipertónicos, el giro de pequeños es en bloque. No lo van a lograr en un giro regulando, manteniendo el equilibrio. A ellos les cuesta mantener equilibrio porque sus movimientos son bastante bruscos, ¿no? Entonces, este equilibrio tiene que ser practicado. Obviamente no se practica constantemente, sino es intermitente y debe estructurarse mentalmente. Entonces, el equilibrio va a permitir una relajación global o parcial. A eso llamamos la regulación tónica. Puede ser uno hipertónico o hipotónico, pero
este equilibrio le va a permitir mantener un estándar. Ahora, para conseguir esto necesitamos hacer ejercicios de equilibrio, ¿no? En la práctica, y estos ejercicios van a llevar al control postural. ¿Por qué? Porque cada actividad hacemos posturas y en estas posturas debe mantener un control, ¿no? Ahora, miren, dentro de las conductas ustedes han debido trabajar también las sincinesias. Las sincinesias son actitudes que los niños presentan de pequeños, son movimientos involuntarios que acompañan a movimientos voluntarios. Ejemplo, cuando un niño hace un recorte de una figura, a medida que va recortando, la mano debe hacer la acción del movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si la mano hace la acción del movimiento, el niño va moviendo la boca o la lengua, saca la lengua y con el mismo ritmo en que va cerrando las tijeras, va también como que mordiendo la lengua. Esa es una sincinesia. Es abundante en los niños, es normal en los niños pequeños. Ahora, cuando el niño empieza a tener control de su postura, ya no va a tener estas sincinesias, se va a disminuir. Entonces vamos a ver que ya hay control postural. Por eso, la disminución de sincinesias nos dice que hay mayor regulación tónica. Y la regulación tónica nos lleva al equilibrio, ¿no? Entonces, miren, todo esto es un circuito al final, que a medida que se haga ejercicios va a mejorar el control postural, va a haber mejor relajación global o parcial, provocando regulación tónica, por lo tanto, va a mantener el equilibrio. Bien, entonces también vamos a entender la maduración de ese equilibrio a partir de las reacciones de enderezamiento. ¿Qué significa esto? Que el niño, desde que nace, empieza a desarrollar sus movimientos, pero a controlar a partir de las leyes cefalocaudal y próximo distal. ¿A qué me refiero? Cefalocaudal, cuando el niño va a manifestar un desarrollo tónico de control de la cabeza, el control cefálico y luego el control del cuerpo cuando logra sentarse y el control del cuerpo cuando logra pararse. Entonces el niño va a lograr hacer su enderezamiento. Finalmente podemos decir del equilibrio que es una actividad perceptiva que puede ser desde la percepción estática o dinámica, porque el equilibrio se da en ambos casos. La estática, por ejemplo, la concentración de la mano o de la mirada, el estar quieto, por ejemplo, actividad manual dirigida, seguimiento espontáneo y voluntario puede darse, ¿no? En cambio, en la percepción dinámica y desconcentración, el desplazamiento de las concentraciones, o sea, puede estar el niño corriendo, pateando una pelota, llevando un objeto y puede mantener el equilibrio. También podemos decir que el equilibrio surge por eso de las reacciones estáticas y dinámicas que vienen por impresiones periféricas, táctiles, kinestésicas, visuales y laberínticas, ¿no? Táctiles porque va a ir sintiendo aquello que el niño toca y quiere mantenerse en ese sentido, o finalmente va a caer a un paso, ¿no? Bueno, luego tenemos la lateralidad, otra conducta. La lateralidad se manifiesta precisamente porque hay una dominancia, como dice acá Conde Marín, es la acentuación en la estructura y función de órganos duplicados. Ojo, mano y pie generalmente van a dar una dominancia lateral desde el cerebro hasta la acción motriz. Entonces existen algunos tipos de lateralidad, integrales y no integrales, solamente dos. ¿Qué representan los integrales? Representa aquellos que dominan un lado del cuerpo, ya sea derecha, ojo derecho, mano derecha, pie derecho, o izquierdo. En cambio, los no integrales es cuando hay alguna variación de ello. Por ejemplo, la lateralidad cruzada, cuando hay ojo derecho, mano izquierda, por ejemplo, y pie izquierdo, ya uno de los lados a cruzar. Lateralidad invertida, que ya no se da en este tiempo, pero que existe todavía algunas secuelas de algunas personas a las que eran zurdas y se les ha convertido a derecha, ¿no? Y la ambidextría, que se usa ambos casos, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, esta es la lateralidad integral, acá tenemos lateralidad cruzada porque tenemos una dominancia
del otro segmento del cuerpo y la ambidiestra, ambos del mismo modo. Y en la práctica también se manifiesta. Aquí tenemos una lateralidad de diestra normal, pero aquí, por ejemplo, en su práctica se observa una lateralidad cruzada por la visión que hace. Aquí vemos una lateralidad o un ambidiestro que maneja por ambos lados de ambas manos en los trazos que está realizando. Ahora, dentro de todas estas lateralidades no integrales, la que más complejo es la lateralidad cruzada. En vista de que los niños que tienen lateralidad cruzada ven de esta manera, ¿no? Esta es la visión de un niño normal. Entonces, miren, el punto lo ve exactamente. En cambio, uno que tiene una lateralidad cruzada, perdón, una lateralidad cruzada, este punto lo ve en otro segmento. Por lo tanto, uno puede señalarle el lugar y el niño ve otro lugar. Son los niños que generalmente se pierden cuando se les dice busque el objeto. Bien, esos son los aspectos de la lateralidad. Ahora vamos a hablar de la construcción del espacio. Según Piaget, tenemos 4 espacios. El espacio vivido, topológico, proyectivo y a distancia. Vivido porque va desde el propio cuerpo. Topológico porque va direccionado desde el cuerpo hacia una superficie. Proyectivo cuando ya va al frente, o sea, cuando ya tiene que cruzar líneas, y a distancia cuando ya no tiene que observar, pero sí encuentra las distancias, ¿sí? Por ejemplo, cuando le damos una dirección, llegas a tal ciudad, en este lugar, etcétera, la persona no conoce, pero se ubica. Entonces, esta es la forma como nos manifiesta Piaget acerca del espacio. Sí, tengo una pregunta respecto al asunto de la lateralidad integral, de la no integral, perdón, acerca de la lateralidad cruzada. Esto se da ya que al niño se lo estimula para que pueda utilizar ambas manos, vamos a decir, tanto el hemisferio derecho como el izquierdo. Por ejemplo, en el caso de un niño zurdo, eh, se le pasa la pelota y totalmente todo es zurdo, el pie, la manito, ¿no? Le hablo más o menos de unos 2 años a 3 años. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Que también podamos desarrollar, estimular el otro lado más o sencillamente fortalecer el lado izquierdo, ya que vemos que toda actividad la hace con el izquierdo? Esa sería mi consulta. En este caso, Maritza, por ejemplo, tú estás diciendo, el niño va a desarrollar o va a madurar su lateralidad hasta los 5 años ya manifiesta, a los 7 ya definido, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de desarrollo de la lateralidad, o prácticamente es una manifestación de la dominancia cerebral, ¿sí? Entonces, como tú dices, también hay el otro problema. La mayoría de los objetos son para la derecha. La mayoría de las personas son diestras, ¿no? Y muchas veces olvidamos cuál es la manifestación de su dominancia material del niño. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando le ponemos la comida, le damos el plato, normalmente las normas de servicio dice que debe ir los cubiertos a la derecha, ¿verdad? La cuchara debe ir a la derecha y normalmente ponemos la cuchara a la derecha. En los niños pequeños no es necesario ponerle a la derecha u otro día a la izquierda, sino poner al frente. Y poniéndole al frente vamos a entender qué decide él. El lápiz, póngale al frente. O sea, a veces las cosas, las actividades de la vida o las actividades de acción con los objetos, nosotros somos los que a veces damos más a la derecha. Entonces, cuando el niño manifieste, él al inicio va a agarrar con una mano, en otra va a agarrar con otra, al final él va a ir entendiendo cuál es su comodidad. Y eso es lo que nos interesa. Ahora, si el niño ya tiene desarrollado una lateralidad cruzada, por ejemplo, ¿no? A los 5 años tiene que entrar a la escuela, va a tener dificultades, ¿sí? En este caso empieza ya el área reeducativa o de estimulación, ¿no? No de quitarle el lado que domina, sino de fortalecer el lado que no está muy desarrollado, ¿sí? Por ejemplo, a ver, nos vamos un poquito a las imágenes de más arriba.
acá, donde los niñitos, ¿no? Esta es la lateralidad cruzada. Por ejemplo, si este niño, bueno, primero te digo, el problema que va a tener en la escuela es la lateralidad cruzada principalmente entre ojo y mano, ¿ya? Pero si va a ser un futbolista va a tener problemas si su lateralidad cruzada va con el pie, ¿sí? Y el otro dominante. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una lateralidad cruzada, ¿no? Ojo y mano. No le vamos a quitar este ojo. Esa es su dominancia, eso no le vamos a perder. Pero sí vamos a fortalecer el otro lado para que esta visión que estamos viendo acá y que les dije, ¿no? Que tiene que ir en una línea, porque esto sucede con el integral y esto sucede con el de lateralidad cruzada, que este espacio cada vez sea menos. Entonces el niño puede entender las indicaciones. ¿Sí? Si este espacio sigue amplio, va a ser más difícil para él. Por eso es importante fortalecer el lado menos dominante. Espero haberte Sí, respondido. muchas gracias por la aclaración. Y en una consulta más, en el caso de que fuera totalmente zurdo, no habría lateralidad cruzada, ¿es bueno fortalecerle o Eh, podríamos estimularle también el otro lado, digamos, ya cuando ya está bueno, definido, 7 años, claro, digamos? sí, en caso del zurdo no va a tener estos problemas, su visión siempre va a ser puntual, no va a ser así como este, ¿no? Con diferencia de espacio. Entonces no hay problema. Ahora, obviamente, quien maneja los dos brazos siempre va a ser mejor, ¿no? Pero él Ujú. ya tiene una dominancia bien marcada. Entonces ahí no tenemos problema, ¿sí? O sea, de estimular el derecho no hay problema. Ahora, Duribaje hace un bonito acercamiento del espacio. El espacio normalmente se habla con el tiempo, ¿ya? Entonces, la adaptación espacial es el espacio vivido que decía Piaget, y este espacio vivido es lo que el niño empieza a reconocer su propio cuerpo. En su propio cuerpo, arriba, que está la cabeza, abajo los pies, en su cuerpo, ¿no? Luego empieza las nociones espaciales ya de designación. O sea, primero se toca, sabe que existe, que hay un cuerpo. Las nociones espaciales ya puede decir a partir de mí qué está adelante, qué está detrás, qué está arriba, abajo. Luego viene la orientación espacial, relación topológica con el cuerpo. ¿Dónde estoy? ¿Afuera? ¿Adentro? ¿Cerca? ¿Lejos? Entonces viene la estructuración espacial. Ahora, la organización del espacio sin el cuerpo. Ya no necesito decir estoy adentro o estoy afuera. Simplemente decir, puedes ir adentro y ya puede ir las indicaciones, como les decíamos, esta organización a distancia, ¿no? Miren, cuando ha hecho este seguimiento el niño, recién va a estar listo para entrar a un espacio gráfico. Si el niño no ha hecho este seguimiento, va a tener mucho problema en el espacio gráfico y en la escuela. Importante esta selección del espacio gráfico. Acá teníamos, ¿no? Nuestro problema del espacio. El niño normalmente ve todo en 3 dimensiones. Cuando llega a la hoja de papel, tiene que verlo en 2 dimensiones. Entonces ahí se le dificulta mucho las imágenes, las ideas que tiene que plasmarlo, ¿no? Las letras, que es en 2 dimensiones y no tenía 3 dimensiones, le va a ser dificultoso. Lo mismo sucede con el tiempo. El tiempo también es vivir, dormir cuando es de noche, estar despiertos de día, tener un orden, hora de la alimentación, hora de descanso, hora del baño, etcétera, ¿no? Esto va a ayudarnos a tener un ritmo interior, la respiración, la marcha, cada uno tiene un ritmo interior, pero también el ritmo exterior. Ahora, estos aprendizajes a nosotros nos lleva precisamente a la elaboración del tiempo por el ritmo, la base de los movimientos y los automatismos. Todo movimiento va a tener ritmo. Desde la marcha ya tiene un ritmo, ¿verdad? Nosotros decimos a tal hora voy a ir, pero no necesitamos mirar el reloj, sino ya el tiempo nos dice más o menos estás para levantarte, ya has dormido 8 horas y no necesitas un reloj. Las actividades se automatizan de acuerdo a nuestros horarios o, bueno, las actividades propias de la vida diaria, ¿no? Entonces, este ritmo el niño tiene que mantener,
¿Qué pasa cuando nace el niño? Muchas veces el niño no ubica todavía el ritmo los primeros meses de vida, o el primer mes principalmente. A veces los papás se quejan. El niño duerme de noche, duerme de día y de noche no duerme. ¿Y quién tiene la molestia? Los padres. Porque ellos quisieran descansar de noche y trabajar normal de día, pero el niño no los deja. ¿Por qué? Porque su ritmo muchas veces se les ha alterado, ya sea por la luz, por el cansancio del niño durante el nacimiento y ha estado en otro horario, entonces necesita unas semanas, unos días para mantener el nuevo ritmo. Lo mismo nos sucede cuando hacemos un viaje intercontinental, América, por ejemplo, ¿no? Llegan y el ritmo horario. No pueden dormir en la noche y de día sí tienen sueño, ¿no? Y lo mismo sucede al revés. Pero pasa unas semanas y ya se acostumbran, ¿verdad? Entonces son ritmos que se van desarrollando. Ritmos en la alimentación. Miren, cuán importante es mantener el ritmo, porque esto permite tener valores en el niño. Respeto por las acciones. Por ejemplo, la alimentación. Si el niño sabe su momento de alimentación y la cantidad que debe tener, debe comer en ese tiempo y eso le va a hacer aguantar en el recién nacido, por ejemplo, cada 2 horas. Dentro de 2 horas el niño pedirá su alimentación. Pero si la mamá le da en menos cantidad y está cada media hora, cada 20 minutos, o sea, no hay un tiempo específico, el niño no aprende a tener un ritmo y estará pidiendo a cada nada la comida, ¿no? Cada rato será, tengo hambre, y la mamá le dará de lactar a cada nada. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, este hábito lo lleva pues hasta grande, ¿no? Y ya ven cuánto comen los chicos. Bueno, también tenemos este proceso de la orientación temporal. ¿Cómo nos orientamos con el tiempo? Mañana, tarde, noche. ¿Qué hacemos en la mañana? ¿Qué hacemos en la tarde? ¿Qué hacemos en la noche? Tenemos la estructuración temporal. ¿Cómo calculas el tiempo? Dices, yo voy a caminar hasta allá, no, voy en 10 minutos. Fíjense, eso ya es estructurado. Pero si uno dice, no tengo idea en cuánto tiempo llego, pero si es solo 1 kilómetro, no sé, no hay estructuración temporal. Si un niño nos acerca, una niña, en las niñas se ve esto frecuentemente, ¿no? Y nos dice, mi mamá me compró mi muñeca mañana. ¿Qué nos está diciendo? Que está perdida en el tiempo, ¿no? Porque no puede comprar mañana si ya la tiene la muñeca. Me compró ayer. Entonces, miren, el decir hoy, mañana, estamos hablando de estructuración del tiempo. La estructuración del espacio va a ir junto con la estructuración del tiempo. Acá les puse una imagen, por ejemplo, de una bailarina, ¿no? De ballet. Miren la estructuración de espacio. Primero, ritmo, equilibrio y la base de sustentación es tan pequeña. Esta es una dominancia grande del espacio que obviamente manifiestan todos los practicantes de gimnasia rítmica y ballet. Entonces, este trabajo obviamente va a determinar todas las conductas psicomotrices que se va a manifestar finalmente en lo que es el esquema corporal. ¿Y qué es el esquema corporal? Es la conciencia o representación mental del cuerpo y sus partes, mecanismos y posibilidades de movimiento como medio de comunicación con uno mismo y con el medio. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que hemos hablado se va a manifestar en el esquema corporal. Una representación mental de nuestro cuerpo. Algunos dicen es el homúnculo, otros, bueno, lo importante es cómo nuestro sistema nervioso percibe todos nuestros movimientos. Ahora, este esquema corporal está relacionado con la imagen de sí mismo. ¿Cómo es tu imagen? Habrán visto, ¿no? Hay unas caricaturas que ponen, es un gato, pero cuando se ve al espejo se ve como un león. ¿Cómo es tu imagen? ¿Te ves grande? ¿Te ves chico? ¿Te ves sin brazo? ¿Te ves con brazo? Ese es el esquema corporal. Esa es la imagen que tenemos de uno mismo. Esto es indispensable para la elaboración de la personalidad. Si no reconozco mi cuerpo como es, mi personalidad va a estar alterada porque primero no me acepto como soy. Unos me miran de una manera y yo no me acepto como me veo al espejo, por ejemplo. Por eso el niño vive su cuerpo en el momento que se puede identificar con él.
Yo soy igual que mi papá, soy grande como mi papá, soy gordito como mi papá, o soy, fíjense, va manifestando. ¿Por qué? Porque se identifica con él y también con la imitación de otra persona. Ahora, ¿cómo se desarrolla el esquema corporal? En primer lugar, la imitación. El niño, desde que nace, reproduce gestos. Los papás somos muy gestuales y el niño hace. Si a uno nos hace, no nos gusta una cosa, no quisiéramos que el niño toque, hacemos un gesto de dolor, de molestia, y el niño apenas intenta tocar, hace el mismo gesto, ¿no? Entonces el niño va aprendiendo por imitación en espejos, repite lo que hace. Luego el niño va a empezar a explorar, se familiariza con los nuevos objetos, investiga manipulando, para él todo es nuevo, la casa es toda nueva, entonces tiene que investigar. Luego las nociones corporales, debe saber expresar las partes de su cuerpo. El niño debe reconocer con nombre propio todas las partes de su cuerpo, incluyendo sus genitales. Cuando el niño no se reconoce como tal, a veces más se avergüenza el niño por estos sectores del cuerpo, podrían provocar, podrían hacer víctima de algún maltrato más adelante. Entonces hay que tener cuidado también al enseñar, ¿no? Ahora, eso es conocer las partes de su cuerpo. Por otro lado, la utilización. ¿Para qué sirve cada parte del cuerpo? La cabeza, las manos, los ojos, y entonces el niño puede expresar con un dibujo. Es aquí donde se hacen muchas evaluaciones de la imagen que tiene el niño de su cuerpo con los dibujos, ¿no? Y miren, al finalizar esta actividad, estas secuencias, viene la creación. Ha aprendido una secuencia, ahora va a crear movimientos, situaciones, objetos, etcétera. Va a crear en relación a su conocimiento. O sea, si no conoce la base, menos puede crear, ¿no? Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de estos movimientos. Esta es la señora de 80 años que realiza estos movimientos. Obviamente no lo hace cualquiera, necesita mucha práctica, pero esto me dice dominio corporal, me dice dominio de espacio, dominio del tiempo, porque el momento que ella se cansa va a bajar y no se va a caer. Me dice que conoce cuánto pesa su cuerpo y su brazo puede mantener este peso. Entonces, miren, esto me está diciendo que hay un buen dominio del esquema corporal. Para finalizar, Pick y Bayer hablan de estas conductas motrices de base que hemos mencionado, de la coordinación gruesa general, de la coordinación oculomanual y también del equilibrio. Las conductas perceptivo-motrices, el espacio-tiempo, en el trabajo habíamos puesto incluso el ritmo dentro del tiempo, lo sensorial y el lenguaje que van parte del perceptivo, y las conductas neuromotrices, las cincinesias y lateralidad principalmente. Entonces, él va separando estos ejes o bases de la psicomotricidad como conductas motrices, neuromotrices y perceptivo-motrices, que sería todo el desarrollo que hace el niño, todas las conductas, para lograr la organización del esquema corporal. O sea, decir el esquema corporal es hacer todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, los objetivos del esquema corporal para nosotros va a ser tomar conciencia de las distintas partes de nuestro cuerpo, saber localizar los segmentos corporales y su funcionalidad de cada segmento corporal, conocer la simetría corporal, derecha, izquierda, quién hace la acción, quién apoya la acción, conocer las partes y elementos también que son dobles y descubrir las posibilidades de movimiento de las diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Qué más podemos hacer con nuestro cuerpo? Si hemos hablado en el desarrollo del niño, el niño logra la marcha como hito, ¿no? Logra el salto y logra la carrera y decimos, ya no hace más, pero toda su vida va desarrollando nuevas prácticas, nuevos movimientos, nuevas acciones. Todo el tiempo aprendemos. Entonces, ¿qué nos va a permitir todo este aprendizaje? Haber desarrollado el esquema corporal. Y para desarrollar el esquema corporal, todas las conductas motrices.